Bueno, pues me presento, soy Aida Chávez Zapata y es un gusto estar con ustedes. Yo soy gerente global de Talent Beyond Boundaries. Soy gerente especializada en alianzas estratégicas. Yo comencé en Talent Beyond Boundaries hace poco más de 4 años. Comencé como gerente de alianzas estratégicas para América Latina. Soy mexicana, como podrán darse cuenta por el acento. Y, y bueno, y después me moví a una, digamos, me moví a una posición mucho más global. De ahí me mudé a Medio Oriente, concretamente Palestina. Estuve en Palestina y estuve en Jordania, y ahora ya estoy de base en Madrid, en donde estamos abriendo las vías de movilidad, o estamos abriendo vías de movilidad laboral internacional para personas refugiadas. Entonces, bueno, eso es un poco de mí. También he trabajado en el sector, bueno, llevo trabajando en el tema de la migración, de la movilidad, y también del tema de refugio un poco más de 15 años. Comencé también en México, también trabajé para gobierno, fue parte del Servicio Exterior Mexicano, y concretamente viví en Estados Unidos también, como entendiendo también todas las dinámicas de la comunidad mexicana en Estados Unidos, sobre todo en el sector, bueno, más en la parte noreste de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya algunos años aquí trabajando en este ambiente, y es así como pude también conocer, por ejemplo, a Adrián. Desde entonces también conozco mi trabajo en Ciudad de México, en donde también tuve un emprendimiento social que era un bootcamp de programación que integra a personas refugiadas y a personas también migrantes de retorno de Estados Unidos mediante la capacitación tecnológica. En un bootcamp de programación de 5 meses, las personas salían capacitadas y los conectábamos con empresas en tecnología en México para poder lograr una integración laboral concretamente. Entonces, también es así donde, bueno, cruzamos caminos Adrián y yo, y bueno, comenzamos, si quieren, con movilidad laboral internacional para refugiados, que creo que es el tema que nos trae aquí. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, entonces quisiera mostrarles este video de Talent Beyond Boundaries, un poco dando una... I have a master's degree in financial engineering from the Lebanese University in Tripoli, Lebanon. I am fluent in 3 languages, Arabic, French, and English. I graduated in 2008 from Damascus University as a software engineer. And then I continued my master, but unfortunately I couldn't continue it because of war. As a Syrian living in Lebanon, it's really very hard. You don't have a residence permit. You can't work legally. Most people will dream of owning a car or a house or becoming married or fathering children someday. Over the course of the last 25 years, I've kind of trained myself not to dream and not to have these high expectations. We're always facing hiring challenges. We have a high benchmark for the people that we want to bring into Iris. Hiring is very challenging for us. The competition for talent is intense. We often require quite specialised skill sets which are restricted in the market. I guess what we were hoping for was to resolve our labour shortage, but also contribute to that humanitarian aspect as well. We're in a necessity to find pockets of unidentified talent that we can get access to. And you're likely to find those, as we did, through Talent Beyond Boundaries. Honestly, Talent Beyond Boundaries stood by me all the way through it. On 23/2/2019, I got my visa. When I told my wife, she told me, you're just kidding me. I can't describe the feeling because it's really very emotional to describe it. You can't, there are no words. The minute I set foot on that plane, I actually dared to start dreaming again. It was a turning point in my life. It was like a party. TBB had done a selection process and provided us with a pool of high quality candidates. The best things that have come out of employing Ali is really achieving a skilled employee who's come to us already very competent. The process that is supported by Talent Beyond Boundaries makes it easy. They normalise recruitment of high quality talent wherever it is so that it is the same as hiring domestically.
It's critical for Australia's ongoing competitiveness for us to not just look within our local pool, to lift our eyes up and identify talented people living elsewhere and under constraints. There is a lot of talented people. They are not just talented, they need to start a new life. Either they are doctors, nurses, engineers. Most of them are graduated people and they are living as refugees. They have skills. They really have skills. What I'd say to other employers, it's really no more difficult than employing someone locally. Now I can actually think for the future. I can establish a career. I actually have goals for the next 2 and 3 years, and I never had that in my life. I started learning piano, I started learning video editing. It's changed totally. I felt I had a purpose now. I had a purpose other than just surviving. I'm working in awesome company. I'm living in beautiful city. All my career has changed. I started to build new one. I am extremely lucky to be here today. Not everyone gets this chance. And honestly, there should be more NGOs like TBB and more employers who are willing to offer people like me a chance to be human. Perfecto. Bueno, pues entonces les cuento un poco de cómo comienza TBB. Y TBB comienza sobre todo en 2017. 2017, sobre todo atendiendo la guerra en Siria, ¿no? Entonces nacemos en Líbano con la premisa de, bueno, ¿qué pasaría, ¿no?, si las personas refugiadas que están en un primer país de acogida en donde no tienen acceso a plenos derechos, que será el caso de los sirios y sobre todo también los palestinos, que ya llevaban bastantes décadas también y llevan bastantes décadas en Líbano, sin tener acceso a plenos derechos. ¿Y qué pasaría si estas personas, a través de sus capacidades, digamos, laborales, de su experiencia laboral, de sus credenciales educativas, pudieran migrar a países en donde necesitan justamente de estas cualificaciones y de lo que puedan ofrecer laboralmente? Entonces, esa es la pregunta que se hacen nuestros cofundadores y a través de esta idea formamos TBB en el Líbano y concretamente se hizo a través de una herramienta, es decir, uno de nuestros cofundadores que además fue un desarrollador de software y además que fundó una empresa de tecnología en Australia bastante grande, que después se movió a la parte filantrópica. Él, junto con un grupo de personas, de cofundadores, desarrollan una herramienta técnica que se llama el catálogo de talentos. Más adelante les voy a contar más del catálogo de talentos. Pero bueno, a través de este catálogo de talentos, la gente se registra y en pocas palabras, en palabras sencillas, esto es una especie de LinkedIn, es un LinkedIn cerrado en términos, bueno, con datos, digamos, es abierto en el tema de programación y del código, el código es abierto. Sin embargo, los datos que las personas nos proporcionan es completamente cerrado, no es una red pública, no es una red social o como un LinkedIn. Sin embargo, esto es una plataforma que se pone a disposición de las personas y las personas pueden registrar su experiencia técnica, su experiencia educativa, sus credenciales, etc. Entonces, hoy este catálogo de talentos tiene más de 150,000 registrados a nivel global. Ahora mismo les voy a también presentar un poco cómo funciona y cuáles son, digamos, las características de ese catálogo de talentos. Pero para continuar, empezamos con esta herramienta y el primer país destino con el que empezamos a colaborar, y lo pudieron ver en el video, fue Australia. Y en Australia, concretamente, comenzamos con un piloto muy pequeño para probar el concepto, ¿no? Las autoridades, por ejemplo, australianas, no tenían esta flexibilidad ni tenían esta idea tan concreta de qué pasaría, digamos, estaban un poco escépticas del planteamiento, ¿no? Sin embargo, pudimos lograr espacios para un piloto, que este piloto fue muy exitoso y a raíz de ese piloto, entonces, las autoridades australianas concretamente se sentaron con TBB y pudieron codiseñar una vía de movilidad laboral para personas refugiadas que sigue operando y que ahora es un programa que está operando desde 2018, 2019, más o menos, ¿no? Después de Australia nos movimos a Canadá. Concretamente utilizamos el EMPP, que es un programa de movilidad laboral para refugiados, concretamente. Y ahí, por ejemplo, entramos sobre todo en los sectores de la madera, el sector también de cuidados, sociosanitario, cuidados, en donde los empleadores, bueno, empezaron a ver los perfiles que el catálogo de talentos les podía mostrar
y empezaron a contratar personas. Y ahí la grandeza, por ejemplo, de este programa del EMPP es que las personas, una vez que obtengan la oferta laboral en país de salida, ellos migran, bueno, se hacen todas las, digamos, los procesos migratorios y migran con una residencia permanente hacia Canadá. Entonces, esos son los primeros casos, por ejemplo, que vimos en América del Norte. Y también comenzamos previo al año pasado, bueno, mucho antes del año pasado, comenzamos a trabajar con Estados Unidos, concretamente con Welcome Core at Work, que obviamente por razones por las que ya todos sabemos fue cancelado el año pasado, en enero del año pasado. Después nos movimos a Europa y sobre todo en Reino Unido comenzamos con el contexto del Brexit. En el contexto del Brexit, por ejemplo, el NHS, el Servicio de Sanidad Pública británico, en el contexto del Brexit, de pronto ya no tenían acceso a plataformas en donde pudieran reclutar enfermeros, enfermeras, entonces nosotros entramos y postulamos, digamos, a grupos de personas, de enfermeros, enfermeras que salieron concretamente del Líbano, también de Jordania, y que además fueron programas de 5 ediciones por año y migraban grupos de entre 40 y 50 personas por cada grupo. Entonces, hoy estas personas siguen integradas laboralmente en los hospitales públicos de Reino Unido y siguen integrados y ya tienen acceso a residencias permanentes en Reino Unido. Y después TBB se mueve a la parte de Italia, concretamente, bueno, a Europa continental, concretamente con Italia, en donde Italia además eso es un caso excepcional que les cuento, que les voy a contar, pero bueno, en Europa continental entramos bajo el proyecto STEP, y el proyecto STEP es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, en donde incluimos a 3 países concretamente, que es Italia, España e Irlanda. Sin embargo, también este proyecto se extiende hacia Alemania, Bélgica y Francia. Entonces ya estamos trabajando ahí. Entonces quería también comentarles que, bueno, TBB, como ustedes, haciendo recapitulación, regresando un poco, TBB opera principalmente en el mundo de las vías complementarias, en lo que la ACNUR le llama las vías complementarias, que como bien sabemos hay diferentes vías complementarias, ¿no? Pero nosotros centramos en movilidad laboral. Y eso, digamos, de TBB es una de las organizaciones pioneras. Después de Refuge Point, nosotros somos, digamos, la segunda organización a nivel global que se pone manos a la obra a trabajar en movilidad laboral, y esto sobre todo con una construcción de ese catálogo de talentos que ha sido la herramienta central para la conexión entre el talento y los empleadores alrededor del mundo. El caso concreto de Italia bajo el proyecto STEP, que uno pensaría que, bueno, Italia no tendría como tanta apertura, por ejemplo, hacia la movilidad laboral. La verdad es que nos ha dado una sorpresa, y una sorpresa bastante grata, en el que ahora mismo ya tenemos 6 programas corriendo muy concretamente, y que se ha abierto oficialmente, ¿no? Y eso es un hecho sin precedentes, un corredor laboral para refugiados, concretamente en Italia. Y esto con programas piloto que comenzamos concretamente en Uganda, esto en el sector de tecnología. De Uganda salieron 25 personas que son refugiados principalmente de Congo, Sudán, Ruanda y Eritrea. Salieron 25 perfiles hacia empresas como Accenture, como Manpower y otras empresas en tecnología. Ahí, concretamente, el ejemplo de Italia utiliza algo que nosotros le llamamos el Train to Hire, o es capacitación en origen. Porque el gobierno italiano sí solicita, por ejemplo, que la persona que llegue utilice esta vía pueda por lo menos tener el A1, nivel A1 de italiano. Entonces, lo que hicimos fue codiseñar de la mano con los empleadores programas de formación laboral que mejor les acomodaran con base en las necesidades de estas empresas, ¿no? Entonces, impartimos entrenamiento de 4 o 5 meses, en donde incluíamos el elemento de idioma italiano, más formación técnica, previo a la salida. Entonces, una vez que estas personas concretaron el entrenamiento, entonces las empresas en tecnología hicieron todo el proceso de reclutamiento, se hicieron entrevistas, dieron ofertas laborales, y a partir de la oferta laboral, entonces comenzamos con todo el proceso migratorio para que estas personas pudieran viajar hacia Italia e integrarse a estas empresas de tecnología. Este mismo programa se replica en Egipto, sobre todo en la construcción naval.
salen personas tanto egipcias, ahí tuvo que hacer un combinado de tanto personas egipcias, nacionales egipcios, como personas refugiadas en Egipto, y eso también se replica en Colombia, sobre todo en el sector aeroportuario. Ya vamos para la segunda edición. El sector aeroportuario, concretamente la empresa Avia, que lleva u opera los aeropuertos de Milán y de Roma, necesitan todavía operarios de aeropuertos, es decir, toda la parte de logística aeroportuaria. Y sale también lo mismo, un grupo que ya está llegando a Italia, el primer grupo, que son 35 perfiles, la mayoría venezolanos que están en Colombia, que fueron seleccionados para poder ingresar a estos trabajos. Vamos a la segunda edición, como les comentaba, de Colombia. Estamos codiseñando ahora mismo el programa también con Ecuador, en el sector sociosanitario hacia Italia, y también desde Jordania, el sector de orfebrería, digamos una empresa de joyería de alta gama italiana, imparte unos cursos de formación en Jordania, sobre todo para refugiados palestinos y sirios, y estas personas también ya han llegado y ya se han integrado a las empresas italianas. Entonces, inicia con mucha fuerza Italia, y no solamente la parte de la empleabilidad, sino que Italia mismo se ha abierto la posibilidad de diseñar algo que no existía antes, ¿no? Que era el corredor laboral para refugiados, concretamente. Entonces, ¿qué quiere decir que se haga un corredor laboral para refugiados, por ejemplo? Esto es que se den una serie de extensiones, de flexibilidad y exenciones en cuanto a la recopilación documental, entendiendo que, por ejemplo, las personas refugiadas no van a poder quizá tener acceso a un pasaporte, por ejemplo, o algunos requisitos documentales que serían difíciles de cubrir, ¿no? Por parte de la comunidad de refugio. Entonces, parte también de este proyecto STEP, esto es bajo el proyecto STEP, estamos en España, y es por eso que me encuentro en Madrid, y es por eso que estamos abriendo vías de movilidad laboral concretamente aquí. Y el objetivo aquí es traer a 50, como proyecto piloto, 50 personas, 50 perfiles que se puedan integrar en el mercado de trabajo. Hemos hecho también un análisis muy concreto de la mano con autoridades locales, sobre todo las comunidades autónomas, en donde nos han dicho concretamente cuáles son las características, o más bien las descripciones de puesto en donde no encuentran personal. Y eso es una realidad en Europa, y eso es una realidad en España. Entonces, hemos detectado, por ejemplo, que en el sector de la construcción hay una demanda muy alta, concretamente electricistas, concretamente encofradores, por ejemplo, soldadores, son de las ocupaciones de más alta demanda, jefes de obra, son de más alta demanda, en donde las empresas nos trasladan que han dejado de, por ejemplo, operar o han dejado de construir simplemente porque no tienen acceso a este talento, ¿no? a estos trabajadores. Entonces, estamos presentando a las empresas. De hecho, mañana mismo tenemos un encuentro con empresas de la construcción del País Vasco, que ya van 33 empresas registradas en este encuentro, en donde también nos van a trasladar un poco las demandas, y esperemos que esto también resulte en unas ofertas concretas y empecemos a ver los primeros casos en España. Regresando a lo del catálogo de talentos, bueno, como les comentaba, nuestro propósito es eso, conectar a profesionales desplazados con las empresas. Y el catálogo de talentos, como les comentaba, tiene el registro de más de 150,000 profesionales registrados alrededor del mundo. Las personas se registran en 15 minutos. Es un perfil muy como orientado a la experiencia laboral, a la experiencia educativa. Y bueno, tenemos estos números, ¿no? Como trabajadores especializados, profesionales en servicios, profesionales sanitarios, ingenieros, profesionales en TIC, educadores. También cabe destacar que tenemos registro de, bueno, obviamente todos los niveles juniors, mandos medios, niveles mucho más altos. Es decir, hay una variedad en todas las ocupaciones. Entonces, esto también, por ejemplo, es un panorama actual del catálogo de talentos, ¿no? Donde podemos ver aquí las categorías de los registros. Y bueno, destaca obviamente los profesionales en TIC, que eso es necesario en todos los lugares, en los países destino en donde operamos. Hay una necesidad de trabajadores en tecnología. El caso concreto de los primeros casos que llegaron a Australia fueron en tecnología, por ejemplo. Y evidentemente también trabajadores especializados y de oficios, carpinteros. Carpintería ha sido también muy fuerte en Canadá, ha estado presente en Canadá, y aquí también en España hay bastante demanda para carpintería.
Entonces nosotros creemos que esto es una solución eficaz, digamos, es una solución a un acceso a un nuevo canal de talento, es decir, ofrecemos a los empleadores un pool de talento en donde no estaban buscándolo antes, y pasa mucho con las empresas aquí en Europa, ¿no? Que siguen buscando en el mismo lugar, siguen buscando, siguen obteniendo los mismos resultados, no están encontrando al talento capacitado o al talento, punto. Y nosotros llegamos con esta oferta, lo ponemos sobre la mesa a disposición de los empleadores. Obviamente esto también ayuda a las empresas a incrementar la diversidad, sobre todo empresas grandes que tienen estas áreas de responsabilidad social, les es atractivo, ¿no? Nosotros también mismo compartimos los informes de impacto, todas las evaluaciones también que nosotros hacemos, las encuestas, para que entonces ellos también tengan acceso a esta información y decir, bueno, esta empresa también apoya la responsabilidad social corporativa y además incrementa la diversidad mediante este tipo de programas. Y también tenemos una alta retención y motivación de todos los empleados que han pasado por este programa hacia las empresas. Y obviamente para las empresas, pues esto es una solución ética y ayuda a reconstruir vidas de las personas. Y como les decía, responsabilidad social corporativa es bastante atractivo y bueno, mejora la productividad. Estas son algunas de las empresas involucradas con las que hemos trabajado. Son empresas desde muy grandes, pero también hasta empresas pequeñas. O sea, trabajamos también con pymes. Y en el sector pyme es muy interesante porque quizá una pyme no podría por sí misma contratar a personal porque tendrá algunas limitaciones, pero sean, digamos, a través de las asociaciones o los clústeres productivos, trabajamos y se pueden juntar, digamos, un conglomerado, un partenariado de empresas que contraten un grupo de personas muy concreto, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? En Cataluña necesitan instaladores eléctricos, ¿no? Pero son micropymes. Entonces, el plan ahí es que haya un grupo de micropymes que entonces pueda contratar a un grupo también de estas personas instaladores electricistas que puedan mudarse e integrarse a estas empresas en Cataluña, ¿no? Pero bueno, son empresas grandes, empresas pequeñas y medianas. Trabajamos en realidad con todas las empresas involucradas y también trabajamos con gobiernos locales, con comunidades autónomas, concretamente con asociaciones productivas. La semana pasada estuve con la cooperativas agroalimentarias. Es decir, lo que queremos hacer es involucrar a más actores también, y lo que estamos haciendo es involucrar a más actores para que también las mismas empresas tengan esta seguridad y esta garantía y esta confianza de que, bueno, están respaldados en este proceso. Y bueno, esto es un poco el ecosistema con quienes hemos tenido o con quienes actuamos en partenariado también. Son muchas empresas que ustedes ya conocen, que están en el ecosistema y que nos han facilitado en algún momento y en alguna tarea en concreto de la movilidad laboral, y nos han facilitado, bueno, pues obviamente todo su expertise, ¿no? Y todo su apoyo. Como les comentaba, regresando un poco a la integración, nosotros tenemos parte del monitoreo y evaluación que hacemos, han arrojado unos números muy interesantes y esto también es muy interesante para las empresas. Por ejemplo, el 93% de las personas que se han empleado a través de nuestros programas tienen un 93% de retención en el lugar de trabajo al primer año. Es decir, hay un programa de fidelización y es por varias razones, ¿no? Por varias razones, porque estas personas que emigran, evidentemente, es probablemente la única alternativa que tengan, ¿no? Porque en el lugar en donde están no tienen acceso a plenos derechos o no tienen permisos de trabajo o no están ejerciendo con base en la experiencia laboral y educativa, no están ejerciendo. Entonces, cuando llegan a un lugar en donde están, digamos, poniendo en marcha sus habilidades y su experiencia, entonces eso genera una fidelización también con la empresa. Pero también es cierto que muchos de los también permisos migratorios están como muy ligados a la empresa y a los contratos laborales que la empresa puede tener. Entonces, por ejemplo, cuando las empresas llegan y me dicen, bueno, y si no se siente, y si no funciona, si estas personas necesitan irse, también eso es una posibilidad, o sea, no vamos a descartarla, pero es cierto también que hay una tasa de fidelización por muchas razones de que las personas trabajadoras puedan estar en el mismo empleo al cabo de un año o más. Y bueno, obviamente otras métricas de impacto que son como, por ejemplo, 89% de todos los candidatos envían remesas a su país de origen.
y sobre todo las empresas, los empleados que obtienen una oferta laboral a través de las empresas, dependiendo del país destino, van a poder migrar con sus familias, ¿no? Dependiendo de las reglas y el país destino, van a poder migrar con sus familias o van a poder tener una reunificación familiar posteriormente, ¿no? Al año, quizá, por el caso de concreto de España, es al año, ¿no? Y el 94% de las empresas volverían a contratar profesionales a través de nuestros programas. Estos son un poco estas son un poco las imágenes de los programas que les decía, de formación en origen. Concretamente los hicimos para Italia. Aquí van a ver la foto en Uganda, concretamente nuestros aliados en terreno, que son FCA, la organización de FCA, y además otras organizaciones, nos fuimos, las codiseñamos y implementamos esta formación en origen, en tecnología. Aquí van a ver también la fotografía de Jordania en el tema de orfebrería. Y bueno, pues tenemos este modelo, como les decía, contratar por potencial, o sea, capacitamos también a la persona si es que es así necesario, o si no directamente con una descripción de puesto, lo podemos unir directamente al talento, sin necesidad de capacitación, pero si hay una necesidad de capacitación, también lo podemos formular, y preparamos todo y acompañamos todo a los candidatos como a las empresas en todos los procesos, ¿no? En todos los procesos migratorios, tanto del candidato como los procesos migratorios que los que tenga que hacer la empresa, ¿no? Entonces tenemos un acompañamiento integral en ambos lados. Y esto es un poco la experiencia del candidato, cómo se registra, por ejemplo, desde el registro, ¿no? Hasta el primer contacto, la preselección, y después entra un periodo de entrevistas cuando su perfil, por ejemplo, emerge en la búsqueda. Y se le contacta al candidato y empezamos entonces todo el proceso de reclutamiento, las entrevistas, y si hay una oferta laboral, entonces se lleva a cabo la oferta laboral y luego las solicitudes de visado, y luego también acompañamos en toda la parte de la reubicación. En la reubicación también cabe destacar que hemos tenido pues, mucho apoyo y hemos tenido programas con la OIM, concretamente, y bueno, la ACNUR también nos ha apoyado, sobre todo en los programas en Italia, han estado muy presentes, han sido actores principales también en esta ampliación y apertura de las vías de movilidad laboral hacia varios países de destino, pero en Italia ha sido muy fuerte la participación. Y bueno, esto es un poco el proceso del empleador, de qué es lo que puede esperar, cuáles son los pasos que generalmente realizamos, y nada más, yo creo que por ahí mejor lo abro a preguntas y respuestas, ¿no? A ver, yo creo que esa es una gran pregunta. Yo creo que dependerá del sector. Te lo voy a decir por qué. Porque evidentemente necesitamos tener una sustentabilidad para el candidato y para sus familias, ¿no? Parte de lo que nosotros estamos encontrando en los países en donde hemos trabajado como países de destino es que evidentemente los salarios y el nivel de renta es un poco mucho más alto que de los países de origen, ¿no? Y esto permite a las personas el migrar y tener una sustentabilidad de manera adecuada, quiero decirlo adecuada, ¿no? Porque evidentemente habrá ocupaciones que estén viviendo con, no sé, salarios mínimos europeos o salarios mínimos en Canadá, y que además permite a las personas el ahorrar e inclusive enviar remesas. No sé si estas mismas ocupaciones en México sea la misma situación. Sin embargo, yo sí veo una beta de oportunidad, por ejemplo, en sectores de tecnología para México. Porque mira, México y el mundo necesita, por ejemplo, desarrolladores, y siempre los han necesitado. Y sobre todo si ustedes tienen, bueno, México tiene, y eso yo lo vi sobre todo en 2017, que fue que hicimos este emprendimiento social enfocado en tecnología, vimos que hay una oportunidad de tener a Estados Unidos al lado y que pueda tener, por ejemplo, trabajadores en tecnología operando desde México con salarios de 25,000, 30,000 pesos mensuales en un nivel junior, por ejemplo, que eso es bastante sustentable. Entonces, creo que ese sector puede ser fértil, puede ser escalable, es sustentable para las familias, y creo que esto sí pudiera suceder concretamente. Y sobre todo también, pensemos también en la diáspora, ¿no? En la diáspora latinoamericana, ¿no? Sobre todo Venezuela, que cuenta, por ejemplo, con ingenierías, muchas ingenierías en energéticas, en petróleo, etcétera,
Todas estas ocupaciones creo que pudieran ser ocupaciones que puedan brindar estos elementos a las familias y una estabilidad económica más alta. Y de ahí yo creo que analizaría los resultados y analizaría si esto es replicable en otros sectores. No, y creo que también, mira, lo que hemos visto también, hablando con gobiernos y haciendo temas de incidencia, concretamente, es que a los gobiernos, sea del color que sea, les interesa una migración ordenada, sustentable, regulada, y bueno, esto es lo que estamos poniendo sobre la mesa, sin importar el color de partido político, realmente. Porque el caso concreto de Italia es interesante, ¿no? O sea, uno pensaría que no estuvieran abiertos a la migración, pero lo que vimos ahí fue que evidentemente las empresas llegaron con gobiernos a decirles, no estoy produciendo, no estoy generando dinero, estoy perdiendo dinero porque no tengo a gente trabajando aquí capacitada, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, quizá el empujón vino desde el sector empresarial, bien, pero digamos, hubo una apertura al grado que va liderando, digamos, los resultados Italia en todos estos proyectos, en donde pensábamos que no iba a haber un ambiente favorable. Entonces, eso es lo que digo, que esta iniciativa y movilidad laboral es que además no gusta a cualquier gobierno. Y sobre todo, y gusta también a muchos sectores, ¿no? Al sector productivo y por una parte impacta obviamente de manera positiva a la comunidad de refugio, le da seguridad también a las personas refugiadas de emigrar con algo seguro, de emigrar con una oferta laboral, y por el otro lado, el gobierno está de acuerdo, sabe, entiende quiénes entran, y el empresario también está recibiendo el valor que pueden poner los trabajadores en estas empresas. Entonces, no enoja a nadie. Entonces, le gusta a todos los sectores. Entonces, creo que eso es el valor agregado de la movilidad laboral, así como lo vemos nosotros.